Durante mucho tiempo prefería no hablarle al chico o a los chicos que me gustaban porque creía y yo me decía que alguien como él no podía estar con alguien como yo. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Fanny Yo soy Jackie, y el día de hoy vamos a hablar de cómo dejo de ser tan dura conmigo misma. pero a ver, Fanny, ¿qué tan dura eres contigo misma? ¿Qué tanto? ¿A qué te refieres? ¿Qué A ver, tanto es mucho? si lo ponemos del 1 al 10, ¿qué tan dura crees que eres contigo misma? Yo te diría que un 9. Ok, pero a ver, tranquila, o sea, no se trata de aventar números a lo loco, o sea, ¿por qué crees que es un 9? Pues mira, yo creo que es un 9 porque yo en este momento específico de mi vida estoy teniendo demasiadas expectativas muy elevadas en general sobre mí. Y siento que también la crítica que me estoy dando respecto a cómo voy con esas expectativas están siendo muy, muy rigurosas. Ok, pero a ver, ¿crees que tu autocrítica es una autocrítica negativa o crees que tu autocrítica es como una forma de obligarte a tener mejores resultados? Yo diría que en algunos aspectos de mi vida puede que sí me está ayudando a lograr mejores resultados, pero de forma general, o sea, en la mayor parte de mi vida, me está generando malos resultados, o sea, está haciendo una crítica negativa. Pero a ver, Mariana, ¿cómo yo me doy cuenta cuándo es una crítica negativa o una positiva? Mira, te voy a responder esa pregunta porque, por ejemplo, a ver, cuando yo estaba en la universidad, yo no creía o no sentía que tenía como que la respuesta correcta o que sabía lo suficiente que mis compañeros. Por eso siempre me decía y me repetía que pues lo más seguro es que estuviera mal y que no tenía caso que participar en las clases, cuando muchas veces, claro que tenía la respuesta correcta y la tenía mucho más rápido que el resto de mis compañeros. O sea, no se trata tampoco de ser modesta o de flagelarme, pero esa era mi situación. Yo no me creía lo suficientemente lista en ese momento y yo me lo decía, o sea, no se lo decía al resto de mis compañeros, yo me lo decía a mí misma y muchas veces solemos tener ese tipo de situaciones. O, por ejemplo, también en una historia, cuando me gustaba algún niño, pues en lugar de acercarme, en lugar de ver si se daba alguna situación, lo que prefería hacer era, pues, dejarlo de lado, o sea, creí que el niño me gustaba, pero pues dejarlo hasta ahí, porque yo me decía que como que no combinábamos, era lo que yo me decía, como que él no podía estar con alguien como yo, o que él solamente iba a estar con cierto tipo de niñas, y yo no encajaba en esa imagen. Así que muchas veces así te puedes dar cuenta de si son negativas o no, porque esa autocrítica no me llevaba a ningún lado, no me hacía una mejor persona, no me ayudaba a mejorar cierta parte de mi vida, al contrario, generaba Inseguridad. inseguridades y sentimientos negativos. Ok, y me puedo ver totalmente identificada, Mariana, porque igual yo tengo muchas historias así. Una dentro de esas es que hace algunos años, cuando yo quizá no tenía tanta seguridad profesional o tanta confianza en mí profesionalmente como ahora, me llegó a suceder que había una vacante o había un trabajo que yo anhelaba y deseaba mucho y que yo lo veía como algo inalcanzable, que de verdad yo veía ese trabajo y yo decía, es que es demasiado para mí, yo no voy a poder, no soy lo suficientemente buena, no puedo estar soñando con ese tipo de trabajos porque no voy a poder, soy inexperta, shalala, shalala. Y ahora ya viendo hacia atrás, volteo a ver a ese trabajo que ahora para mí lo veo tan accesible, tan fácil y digo, qué poquito estaba soñando en ese momento o qué poquito me estaba yo valorando a mí misma en ese momento, que yo veía como que eso tan inalcanzable y ahora lo veo tan sencillo, tan fácil, tan a mi alcance que, o sea, ahí me doy cuenta, ¿no? Que cuando tienes ese tipo de autocríticas tan duras, o esos como que diálogos de ti misma tan duros, tú solito te llenas como que de esas inseguridades o te limitas a hacer muchas cosas. Y también creo que algo que pasa mucho, y sobre todo con nosotras como mujeres, somos demasiado exigentes y demasiado críticas con nuestra parte física. Sí,
igual, bueno, estaba escuchando una historia de una niña que comentaba que ahorita tenía 26 años, pero que decía que encontró en su álbum de fotos una foto de ella cuando tenía 16 años, o sea, 10 años atrás. Y que viendo la foto, o sea, se dio como que mucha ternura a ella misma porque veía y decía, ay, qué bonito, y empezó a ver y dijo, o sea, me veía tan bonita en esa edad, o sea, tan, pues, llena de vida, tan joven, tan inocente, tan todo. Y se empezó a acordar que ella, en esa época, había sido demasiado dura, demasiado crítica con ella misma, que, o sea, se autocastigaba muchísimo por cómo se veía, porque ella quería, pues, estar más desarrollada, tener un mejor cuerpo, vestirse mejor. O sea, ella se sentía como muy mal en esa época de su vida y que ahora se veía, decía, o sea, ¿cómo pude haber sido tan dura conmigo misma en esa época cuando yo me veía tan bien? O sea, ¿cómo pude haber sido tan crítica, tan mala conmigo misma? Ella decía que a partir de que se dio cuenta de eso, que ella quería que dentro de aquí a 10 años, cuando se volviera a encontrar una foto de ella, dijera, bueno, a partir de mis 20, a partir de hoy, yo empecé a quererme más, empecé a cuidarme más, a valorarme, a no ser tan dura conmigo misma con lo que estoy haciendo. Sí, es cierto que hay muchas cosas que aún quiero trabajar, no estoy donde quiero, pero amo esta versión de mí y estoy en mi mejor versión en este momento porque es con lo que cuento ahorita y a partir de aquí voy a trabajar hacia ser una mejor persona. Ese es otro ejemplo de cómo muchas veces somos demasiado críticos con nosotros mismos y viendo hacia atrás yo me doy cuenta como también muchos momentos de mi vida fui como súper dura conmigo, fui muy cruel a veces y te juzgabas por cosas que quizá no estaban tan mal. Y es que creo que la autocrítica se puede ver en muchísimas áreas de la vida. Mencioné yo, por ejemplo, la escuela, mencioné también relaciones, tú mencionaste el trabajo, también mencionaste cómo lo haces cómo esta persona lo hacía, perdón, consigo misma. Es de verdad muy amplia. En todas las partes de tu vida puedes tener autocrítica y creo que es muy importante darnos cuenta, porque no es algo que hacemos, es algo que nos decimos y nos lo hacemos a nosotros mismos. Entonces, creo que sí es muy importante darnos cuenta qué son esas pequeñas cositas que nos decimos y cuál es su reacción en nosotros mismos, porque si tiene una reacción positiva, entonces es una autocrítica que sí te sirve y que sí conviene seguir haciendo, pero si no te lleva a ningún lado y por su defecto te empieza a generar como que estos sentimientos negativos, estos sentimientos de enojo, de mucha frustración, de tristeza contigo misma, no conviene. Por eso, Fanny, ¿cómo crees tú que se ve una persona que tiene una autocrítica destructiva o cómo identificarlos? Qué buena pregunta, Mariana. Y fíjate que pensando un poquito en cómo podemos detectar a este tipo de personas, algo que, o sea, nos podemos dar cuenta es que muchas veces cuando nosotros solemos criticar mucho a la gente a nuestro alrededor, es un reflejo de cómo nosotros nos sentimos por dentro. Porque, por ejemplo, de repente me llego a cachar que estoy pensando o esto me estoy fijando de que te fijas en la persona de enfrente de que, ay, es que cómo puede comer eso, cómo puede no cuidarse por lo que está, por su alimentación, o cómo puede, todo el tiempo como que comer tan mal y no sé qué, y te enojas y regañas a la gente, regañas a las personas a tu alrededor. Pero, a ver, ¿por qué tú te estás fijando en lo que la otra persona está haciendo? ¿Y por qué te fijas específicamente en ese tipo de cosas? Claro. Porque es lo que tú traes adentro y es en lo que tú te fijas y te cuestionas y te criticas en ti. Entonces, ese es un ejemplo. También otro puede ser que, no sé, de repente ves a una persona que está como que muy tranquila por la vida, la vida no le corre, está sin preocupaciones, sin problemas, sin correr, sin nada. Y de repente nos enojan ese tipo de personas y decimos, ay, es que ¿por qué está tan tranquilo? ¿Por qué no se preocupa? ¿Por qué no se pone a trabajar? ¿Por qué no está más activo? ¿Por qué es tan flojo? Bla, 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 bla. Porque tú te estás fijando en eso, en qué está haciendo la otra persona, porque tú a ti misma te estás constantemente presionando de que apúrale, apúrale, trabaja más, estás perdiendo el tiempo y por eso te enoja ver a otras personas, porque es un reflejo al final, o sea, es una proyección de ti. Una forma de verlo es cuando tenemos este tipo de actitudes, o cuando ves a personas teniendo este tipo de actitudes que todo el tiempo están criticando, viendo qué hace el de al lado, personas amargadas, por así decirlo, o que tienen mucha envidia,
Porque, ¿qué pasa? Cuando tú tienes envidia a los demás, cuando tienes rencor a los demás, que por ejemplo, ves que una persona ya se está yendo de viaje y tú dices, ay, es que cómo, ya me ganó, yo me quería ir de viaje y cómo esa persona pudo y yo no puedo, no sé qué. O si ya ascendieron a alguien, es que cómo a fulanita la ascendieron si ni hace nada, que no sé qué. Ese tipo de actitudes que a veces tenemos o tienen otras personas son un reflejo de lo que realmente tenemos adentro, porque es parte de ese diálogo interno que decimos, al final estamos reflejando cómo nosotros mismos nos estamos midiendo. Claro, y por ejemplo, en eso del trabajo, a lo mejor tú con tus compañeros decías, es que yo quiero ese trabajo, pero cuando alguien más lo obtiene, tú dices, ay, no, pero es que ya me di cuenta que no valía la pena, entonces lo demeritas. Y ahí te puedes dar cuenta qué es la envidia hablando. Ajá. Y a ver, tengo yo un ejemplo, porque de seguro tú también lo escuchaste. En algún punto de la universidad yo decía que había una niña en específico que me caía mal. Y siempre decía que esta niña me caía mal. Bueno, no siempre, pero sí lo mencionaba una que otra vez. Entonces, yo mencionaba que esta niña me caía mal porque decía, "Ay, ¿cómo es posible que esta niña esté impecable sin importar la hora que sea del día? O sea, sean las 5 de la mañana, sean las 2 de la mañana, ella está impecable." Y siempre decía que me caía mal, pero solamente me quedaba con eso. Y ahí, por ejemplo, la pregunta sería, o sea, ¿por qué? ¿Cómo dejas de ser tan dura contigo misma? Claro, y para allá vamos. A ver, el primer paso es entender por qué lo haces. Por ejemplo, regresando al ejemplo de esta niña que decía que me caía mal. A ver, yo decía que esta niña me caía mal porque ella ya se preocupaba por sí misma, ella ya cuidaba mucho su imagen y era algo que yo quería para mí. Y entonces era un recordatorio para mí que yo no estaba haciendo nada. Y el ver a esta niña que ya era tan buena con su imagen personal, me causaba enojo porque era un recordatorio de que yo no estaba haciendo nada y eso me enojaba. Entonces era como una alarma de todas las mañanas que en vez de ponerte feliz te ponía de malas. Claro, y ahí fíjate que algo muy chistoso que pasa con la autocrítica es que normalmente suele venir de las inseguridades. De esas inseguridades que nosotros muchas veces creemos que son nuestras debilidades, que no siempre lo es, pero que son cosas que nosotros queremos tener o queremos trabajar y que la mayor parte de las veces nos castigamos, nos autocastigamos cuando no estamos en ese nivel que queremos estar. Y de ahí es donde viene todo este sentimiento, estos enojos, rencores o ese autoflagelarnos a nosotros mismos. Pero bueno, porque a veces somos tan duros con nosotros mismos en ciertas áreas. Por ejemplo, si nos vamos con este ejemplo de la niña que decía que me caía mal, entendí posteriormente que la imagen personal era un tema que me importaba y que me importaba muchísimo. Por eso me enojaba. Claro, porque ahí digo, puedo entender que al final para ti lo que ella representaba, o sea, lo que su imagen representaba, lo que ella hacía para ti representaba, pues, símbolo de cuidado en tu persona, representaba quizá amor propio, representaba, pulcritud, elegancia, lo que sea, y esto era algo que tú buscabas en ti. Claro. Igual, creo que pensando un poco en mi ejemplo de cuando yo buscaba algún crecimiento profesional, para mí era importante y obviamente llegaba a tener esos sentimientos de envidia igual, porque para mí el crecimiento profesional representaba, pues, un símbolo de éxito, de triunfo, de crecimiento, y cuando no lo tenía, pues, era algo que yo me autorreprochaba a mí misma, o sea, yo sentía que estaba fallando en esas partes. Claro, es un hecho. Y bueno, ahora, ¿cómo eliminamos este sentimiento? ¿Cómo eliminamos esta parte? Y creo que algo de lo que hemos hablado y que es de lo más importante es la parte del autodiálogo, porque ya dijimos que es algo crucial de dónde sale toda esta autocrítica o de dónde sale toda la autocrítica. ¿Cuándo se vuelve una autocrítica negativa? Es a partir de esos diálogos que nosotros tenemos con nosotros mismos donde somos demasiado crueles o tomamos esas carencias o esas situaciones que aún no tenemos como cosas negativas. Normalmente estos diálogos vienen en forma de tú no eres suficiente, no has trabajado, no has hecho, tú no tienes esto, te falta, no eres lo suficientemente listo, no eres lo suficientemente bonita, o sea, nos estamos constantemente recordando lo que no tenemos. Pero estos diálogos realmente no nos están ayudando en nada porque
lejos de motivarte a la acción, te desaniman, que es como una constante recordatorio de lo que no tienes, de lo que no eres, y solo te llevan a limitarte, a no tomar acción, bajan directamente tu autoestima, como tú dices, ¿no? O sea, te pegan directamente y te llevan a sentimientos malos. Claro, y algo que mencionaste es que te llevan a la inacción. Muchas veces no haces nada o te llevan a situaciones donde literalmente te estás hablando mal, pero específicamente si nos enfocamos en la parte de inacción, decimos, es que sí quiero hacerlo, pero es que estoy esperando a tener el dinero, estoy esperando a tener el guardarropas perfecto, pero también estoy esperando a tener, no sé, alguien que se encargue de eso. Y muchas veces nos damos cuenta que no necesitamos nada de eso, o más bien no nos damos cuenta que no necesitamos nada de eso, que son pequeñas acciones, lo que importa es empezar. A ver, si regreso a lo de mi imagen, no necesito tener un estilista personal que se encargue de mí cuando yo me puedo poner enfrente de un espejo y decir, esto me gusta cómo me veo, esto no me gusta, no me gusta cómo me veo, y yo solita decidir, porque claro, yo puedo decir que sí me gusta y que no me gusta. Ahora, tenemos muchísimas amigas y como dijera Carrie Bradshaw en Sex and the City, para eso tengo amigas, para no ir al psicólogo. En este caso, podemos usar a nuestras amigas para que nos digan qué sí nos queda bien, qué no nos queda bien, para poder seguir mejorando. Son pequeñas acciones que a lo mejor estamos dando por hecho, pero necesitamos empezar por algún lado, porque si no empezamos, si solamente nos quedamos con la idea de necesitamos esto, necesitamos el otro, el momento perfecto, cuando esto suceda, eso nunca va a pasar y siempre vamos a estar enojadas por las personas que nos recuerdan que no lo estamos haciendo. Totalmente cierto lo que dices, Mariana. Y creo que algo que es importante tomar de este video es que hay que tomar la autocrítica como una gasolina para actuar. Hay que dejar de ver, de enfocarnos en todo lo que no tenemos, en recordarnos todo lo que nos hace falta y empezar mejor a pensar en cómo le podemos hacer para empezar a actuar a partir de hoy con lo que tenemos. Ese es cambiar nuestro enfoque. Claro, es un hecho que es muy importante el cambiar la forma y la historia que te cuentas a ti misma, porque una sola historia puede contarse de muchas formas diferentes. Puedes enfocarte en la parte negativa, pero también hay una parte positiva y esa parte positiva es la que te va a empezar a ayudar a dar el paso y seguir adelante, salir de esa situación que tanto te interesa mejorar, pero que no has hecho nada. Pero bueno, Fanny, hemos llegado al final de nuestro video. No sé si hay algo que quieras comentar antes de irnos. Sí, que tengan mucho cuidado con su diálogo interno, cuiden mucho y fíjense mucho en cómo se hablan, o sea, cuiden que esas palabras que se dicen sean de aliento y no de desaliento, y que que sean una invitación a ustedes mismas para actuar y cambiar su vida. Claro, por favor déjenos ahí abajo en la cajita de comentarios si les gusta el video, si ustedes también sufren este diálogo negativo que nos decimos a nosotras mismas, si les gustaría que siguiéramos hablando de estos temas, por favor déjenos ahí abajo en la cajita de comentarios. Pero Fanny, mientras tanto, nos vemos a la próxima. Bye. Sí.